¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Gracias por continuar con nosotros. Hoy, oiga, por cierto, sí estoy muy peinadito, ¿verdad? No me había dado cuenta. Estoy muy peinadito. Ando con esta playera, perdón. Prometo ya ponerme más formal, pero ando ahorita sí por el calor, ¿no? Bueno, a ver, vamos con esta nota que es importante por diferentes razones, por diferentes situaciones. Mucho hemos platicado, mucho hemos hablado sobre el tema Estados Unidos-México. Cómo Donald Trump ha estirado la liga de una manera demencial y cómo ha llevado a la relación a una tensión innecesaria, porque de parte del gobierno mexicano siempre ha existido la intención de colaborar, de enfrentar juntos las diversas problemáticas que se deriva del nuevo orden mundial. Esa es la realidad, a pesar de las críticas que ha habido de distintas voces que consideran que México no debería de seguir apostando tanto al fortalecimiento del bloque norteamericano. México lo ha hecho y lo ha hecho en respeto de sus tratados y también, por supuesto, a la dependencia que tiene, no solamente en el tema comercial, que ese tema lo podría subsanar de cierta forma, sino en el tema del gas. Estados Unidos nos tiene agarrados en muchos sentidos por ese punto del gas, que México no podría resarcirlo de manera inmediata y que el impacto sería brutal en muchas áreas de nuestro país, tanto sociales como financieras. Entonces México ha entendido que tiene que jugar con mucha inteligencia, porque mientras logra reindustrializarse, mientras logra profundizar cambios, mientras logra precisamente mover distintas montañas, pues requiere obviamente serenidad y paciencia. Requiere pensar las cosas fríamente, entender las asimetrías de las cuales es víctima, digámoslo de esta manera, o que la colocan en desventaja, y jugar con todo ello. México no es China, México no es Rusia. Había gente que me escribe y nos dice, es que ojalá tuviéramos a alguien como Putin, como Xi Jinping, pero está Claudia. A ver, las condiciones no son las mismas. No se trata de defender a nadie, pero las condiciones no son las mismas. Ni la distancia territorial, ni el aspecto dependencia, que no es culpa del actual gobierno, ni del anterior en realidad, sino que estamos hablando de una dependencia que se vino gestando desde el propio Carlos Salinas de Gortari en materia del Telecam, pero que ya existía también el nacionalismo mexicano de una u otra forma. Entonces, en realidad, nos topamos con que las cosas no son tan sencillas como pensar que hubiera otro mandatario o bien otra mandataria. En lo personal, sigo creyendo que la doctora Claudia Sheinbaum está haciendo muy buen trabajo, un excelente trabajo respecto a la relación con Donald Trump y cómo ha sabido moverse en esas aguas. Por cierto, León Krause tiene una columna en donde dice que todas las cosas son diferentes en realidad cuando se habla de la doctora Sheinbaum y los elogios que ha podido recibir. Pero bueno, a final de cuentas, León Krause, como otros personajes, ustedes saben, pues juega de un lado muy claro, muy específico, en donde de lo que se trata es de golpear a un gobierno progresista, a un gobierno que no es parte de de los que les gustan a esos periodistas. Entonces, muchas de las críticas van encaminadas por ese lado. ¿Eso exime al gobierno actual de errores? No, por supuesto que no. Hay errores, hay decisiones que se han tomado muy cuestionables, el caso de Rubalcaba esta semana, que han sido señaladas, ¿no? Así como otro punto. Pero retomando el punto central de esta relación con los Estados Unidos, ¿hasta dónde te lleva muchas veces? Y no podemos negar el temor de la intervención. Ajá. Aun y cuando diversos analistas han señalado que no ven al ejército estadounidense metiéndose en México, los tanques, los aviones y demás. A mí me parece que Estados Unidos es un país intervencionista, es un país cuya política de sobrevivencia se basa en eso y no podría yo jamás descartar esa posibilidad. Tal vez no sea la más prioritaria en este momento, pero a final de cuentas no podemos hacerla a un lado, sobre todo cuando no les responden como ellos quieren en el aspecto económico y de recursos naturales. Si fuera un gobierno de Peña Nieto, pues Peña Nieto les daría la carta abierta. Si hubiera ganado Xóchitl, Xóchitl les daría la carta abierta y Estados Unidos no tendría problema alguno y no tendría sus soldados en la frontera, ni sus navíos, ni mucho menos. Pero cuando tienes enfrente un gobierno que en cuestión económica no piensa igual que tú y que toma decisiones con una visión mucho más social y que buscan ir recuperando poco a poquito su soberanía,
me parece que es ahí en donde te topas con las posibilidades de que Estados Unidos dé un manotazo en la mesa. Ahora, ¿México está preparado para ello? Bueno, Estados Unidos, usted lo sabe que siempre lo que busca es dividir, ¿no? Lo que busca es dividir, es polarizar a las sociedades para que para poder justificar cada una de sus acciones y aprovechar esas fracturas, las cuales, por supuesto, los llevan a tener enfrente a un rival débil. Si un país se mantiene unido, si un país se mantiene en su gran mayoría detrás de su lideresa, en este caso, Estados Unidos lo piensa dos veces, y no porque no pueda bombardear o no pueda atacar o no pueda moverse de una u otra forma, porque tiene las herramientas para hacerlo y es superior en todos los sentidos en ese aspecto, sino porque a final de cuentas no va a tener el resultado que ellos esperan en cuestión de legitimización y sobre todo, y otro factor que también es muy importante en ese sentido, no va a poder lograr una estabilidad como a ellos les gusta después, ¿no? De ese golpe con un grupo que pudiera asumir esas responsabilidades. Entonces, de eso se trata en muchos sentidos la unidad. Y esto se lo comento por la siguiente información. Podemos hacer frente a cualquier amenaza si ponderamos, como se hace actualmente, la unidad nacional y el bien de nuestra patria, inquebrantables ideales con los que sin duda usted desde el primer día de su gobierno ha liderado a las instituciones de la República y ha guiado el destino del país. Esto lo afirmó el general Ricardo Trevilla, titular de la Sedena. Durante la ceremonia conmemorativa del 105 aniversario de la Columna de la Legalidad, que se realizó en el heroico Colegio Militar, el mando castrense resaltó que por los valores que la mandataria conduce su mandato, las fuerzas de tierra, mar y aire nos enorgullecemos de conferirle nuestra lealtad a la primera mujer presidenta de México y comandanta suprema de las Fuerzas Armadas. Trevillo Trejo dijo que el orgullo se magnifica aún más al compartir su visión humanista y cercana a la sociedad con la esencia de nuestros orígenes que nos amalgaman con el pueblo mismo. El titular de la defensa recordó un fragmento del mensaje que la presidenta pronunció el pasado 5 de febrero durante la ceremonia conmemorativa al 108 aniversario de la Constitución de 1917. El presente y el futuro son del pueblo y con ello se fortalece la patria, todo por el pueblo y todo con el pueblo. Fue lo que agregó el titular de la Defensa Nacional. El maestro Carlos Facio, es un hombre que ha estudiado mucho la relación entre los ejércitos de Estados Unidos y de México. Es una relación que va más allá de la política. No dejemos esto de lado. Es una relación que tiene en muchos aspectos, pero en muchos aspectos, un simbolismo diferente y una manera, de actuar distinta. Él incluso escribió, si no mal recuerdo, ya hace algunas semanas, un artículo muy recomendable en La Jornada, yo se lo recomiendo, titulado Trump, la 4T y el tercer vínculo. Y él habla precisamente de esta relación en materia de seguridad, esta relación que hay entre las Fuerzas Armadas de de ambos países y de cómo precisamente es uno de los puntos más insoslayables en todos los sentidos. Otros analistas han dicho precisamente sobre ese vínculo, que en muchas ocasiones ellos operan como parte de una seguridad territorial, ¿no? O sea, no se trata aquí de fronteras, aquí no hay fronteras, aquí hay un bloque que es norteamericano y por lo tal se conjugan para poder enfrentar cualquier tipo de amenaza externa, ¿no? En ese sentido. Eso es parte de lo que se ha dicho, pero también es una muestra de poder. También es una muestra de que más allá de disensos políticos, que más allá de diferencias económicas, hay una parte central, ¿no? En donde la política y la economía se subordinan a lo bélico. Este tema de la subordinación se acentuó en 1994 con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Pero obviamente faltaba ese tercer vínculo, que es el militar, nos dice el maestro Facio, y que tras la reunión de ministros de Defensa de las Américas en Williamsburg, Virginia, en julio de 1995, marcó el comienzo de un nuevo papel de las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico y la defensa de la unidad territorial de México. Esto según los patrones del Pentágono.
Durante su visita al campo militar número 1 de la Sedena, el 23 de octubre siguiente, el jefe del Pentágono en esa época, William Perry, ratificó que los intereses de seguridad nacional compartidos eran el tercer vínculo entre ambos países. Y a partir de entonces, la colaboración estructural de los ejércitos de ambos países se ha venido cimentando bajo la lógica hegemónica de América para los americanos, en el marco de una integración vertical, y de soberanía limitada. Esta tipificación, ¿no? Ahora por la administración de Trump, de los cárteles como organizaciones terroristas internacionales que nos señala el maestro Carlos Facio, así como distintas filtraciones, ¿no? Que se dieron en la prensa norteamericana de las operaciones encubiertas del Pentágono, de la CIA, del Departamento de Seguridad Interior en el espacio aéreo mexicano, a través de drones, a través de aviones espía, ¿no? Y la joya de la corona, el espionaje de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que es el Raven Joint, y por supuesto los Boeing P-8, el famoso Poseidón, ¿no? De reconocimiento y patrullaje marítimo, pues fueron parte de un esquema de ablandamiento coercitivo bajo el influjo de una estrategia que es acción-reacción, que junto con el chantaje de los aranceles, dice el maestro Facio, terminaron arrinconando al gobierno de la 4T, que obviamente para tratar de evitar un mal mayor, digámoslo de esa forma, pues entregó a un grupo de personas encabezados por Rafael Caro Quintero. Fue la forma en cómo se logró precisamente negociar. En rigor, y esto es muy importante destacarlo, esta estrecha coordinación y colaboración entre las Fuerzas Armadas de ambos países, ratificadas, ¿no? Por distintos gobernantes, entre ellos la presidenta Sheinbaum y el propio secretario de Defensa Ricardo Trevilla, quedó sellada en 2020 durante la cuarta mesa redonda de cooperación bilateral militar, que consolidó lo que se conoce como visión estratégica mutua, y es una interdependencia castrense basada en la compatibilidad operacional, ¿no? Entre las distintas Secretarías de la Defensa Nacional de nuestro país, Marina y el Comando Norte de los Estados Unidos. Estados Unidos no tiene aliados, tiene rehenes y busca de todas las formas posibles demostrarlo, ya sea por el plano comercial, que es el primer enlace, el plano político y el plano de la seguridad. Por supuesto que en la seguridad podemos hablar de drogas, podemos hablar de migración. Y bueno, habrá que esperar, por supuesto, a que llegue el embajador de los Estados Unidos en México, ¿no? Para ver cómo se posiciona en esta situación, que como bien destaca el maestro Carlos Facio, pues no es algo fácil de lidiar. Por eso México, pues sí, puedes moverte en tu plano económico, en tu plano comercial, en tu plano político, pero también Estados Unidos te tiene amarrado en el plano militar. Y es ahí entonces donde se complica todavía más la lucha por la soberanía y se valora mucho más que haya una defensa de la misma desde los protocolos diplomáticos, políticos y también castrenses que se muestren solidarios con la presidenta. Sósimo Camacho hizo un gran trabajo, hay una gran entrega de Sósimo en donde da a conocer un documento en el cual pues explica muy bien, pero muy bien, ¿no? Cómo operan temas de la defensa de México en caso de una intervención norteamericana. El ejército mexicano, las Fuerzas Armadas reconocen que no pueden enfrentar tope a tope en una situación de esa naturaleza al ejército norteamericano, pero sí puede haber una especie de guerra de guerrillas. Ajá. Y con una especie de guerra de guerrillas comenzará a hacer retroceder al enemigo en muchos aspectos. Entonces, por eso es tan importante la unidad siempre. Recordemos que cuando vino el despojo de nuestro territorio, cuando nos invadieron y nos quitaron la mitad de nuestro territorio, el país estaba dividido, el país estaba polarizado. Hubo gente que incluso peleó a favor de los Estados Unidos, como los famosos polcos. No, hubo estados que de plano le abrían las puertas a los gringos y se las cerraban a los mexicanos. Y todo en el marco precisamente, y gente en Tamaulipas que se aprovechó para empezar a expropiar petróleo incluso. No, y todo el marco de un gobernante como Santana. Por eso es tan importante tener una gobernanta que logre aglutinar esa unidad fundamental en este tipo de situaciones. Pulgares arriba, déjenos sus comentarios, sus puntos de vista y una disculpa que no esto está con ustedes en los chats, pero estamos descansando un poquito, que nos den chance. Viene una última cápsula y como siempre un gusto, como siempre un placer.